Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López, nuevamente para un nuevo video acerca de la fe. Recuerda que en el video pasado mencionamos que íbamos a ver acerca de la oración. En esta ocasión te voy a dar ejemplos claros de cómo orar. Tal vez seas una persona nueva o una persona que siempre ha querido que le enseñen a orar. Regularmente siempre los comentarios que se nos dicen es que orar es platicar con Dios y a lo mejor hasta ahí queda el diálogo, pero a veces ni siquiera entendemos qué es la oración. Hay comentarios acerca de los cristianos que dicen que no sienten la presencia de Dios, que sienten que su oración no sube, pero esto es por un desconocimiento. Entonces aquí vamos a enseñar, vamos a poner ejemplos. En este caso vamos a poner ejemplos claros y concisos. Recuerda que muchas veces si tú eres un estudiante de teología, un estudiante de las escrituras, muchas veces solamente se te mencionan los conceptos o las palabras y a veces no te dan ejemplos como me sucedió a mí cuando estuve estudiando en el instituto. Solamente se me decían los vocablos y el significado, pero no había ejemplos claros para que yo pudiese entenderlo. Con el paso del tiempo, Dios me fue ayudando y fortaleciendo de tal manera que ahora de una manera clara y sencilla vamos a aprender precisamente esos conceptos. Suscríbete al canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a donde nos quedamos. Recuerda que vamos a tratar de no hacer tan extenso el video, pero si es largo, o sea, entiende, amado hermano, que es por enseñar este tipo de enseñanza. Recuerda que le vamos a poner también como si fuera un rudimento de la fe, ya que entró dentro de los pasajes que estamos viendo. Vamos a lo que es Juan 14, versículo 13, y dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí hay dos tipos de oración. La oración al Padre, la oración de sanidad o de pedirle a Cristo, ya sea por perdón o restauración, y la oración de guerra. Entonces, hay dos cosas distintas: la oración al Padre y la otra oración. Regularmente a veces entremezclamos las oraciones nosotros mismos por no aprender este sencillo diálogo. Entonces vamos a aprender a separar las cosas para que en este caso, de una manera más acertada, más concisa, solamente como ejemplo, no que esto siga un patrón como lo es el Padre Nuestro, que recuerde que la religión popular lo repite solamente como si fuera grabadora. Aquí no. Solamente los ejemplos que ponga van a ser para que usted entienda y usted en su propia búsqueda de Dios irá aprendiendo de qué manera con esta herramienta irá clamando delante de Dios. Pero recuerda, solamente es un ejemplo para que nos quede claro acerca de la oración al Padre y la oración en Jesús. Entonces vamos a separar concretamente estas dos cosas. La oración al Padre va a ser más extensa que la otra. La otra van a ser ejemplos sencillos, ejemplos claros, pero la oración al Padre, ahí ya vamos a ver qué significan los vocablos del Padre Nuestro. Entonces va a ser muy interesante. Entonces vamos a ver primero el 14 que dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Cristo. Si algo pidieres en el nombre de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Jesucristo. No te olvides de ese concepto. Es muy importante para aprender los dos tipos de oración y aprender a diferenciar. Cuando tú estés orando, ¿qué es lo que debes de pedir y a quién le debes de pedir? ¿Sí? Entonces, es muy importante. A veces la gente tiene, inclusive es muy temerosa respecto a la oración. Inclusive hay un desconocimiento como tal, pensando la gente que no vayan a orar mal, que alguien no les vaya a, a decir algo en contra. Entonces,
surge a veces mucha polémica, inclusive cuál debería de ser la oración al Espíritu Santo, pero no vamos a tocar ese tema, aunque la hay, pero no lo vamos a tocar. Inclusive si tú quieres más adelante, podemos dejar eso para un lado. Es muy sencilla, muy práctica, pero lo podemos hacer a un lado para enfocarnos solamente en los dos tipos de oración que vamos a ver. Entonces, acuérdate, vamos a leer primero, analizar primero Juan 14:14. Si algo pidieses en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ¿quién lo hará? Jesús. ¿Sí? Claro y sencillo. Muy bien. ¿A qué se refiere esta oración? Esta oración la vamos a encontrar en Marcos 16, versículo del 16 en adelante. Fíjese, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí viene lo importante. Y estas señales seguirán a los que creen en Jesús. En mi nombre, o sea, en el nombre, o sea, ¿qué dijo Jesús? Si algo pidiesen en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, aquí está claro. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios en otros problemas. Cuando haya una manifestación de liberación, vamos a tocarlo, porque si no nos adentraríamos mucho y sería de extendernos y nos desviaríamos totalmente de lo que tratamos de enseñar. En el momento que se ora por una persona por liberación es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre de Jesús sal fuera, en el nombre de Jesús déjalo en paz. En el nombre de Jesús te pido que no lo toques, no lo vas a dañar y no lo vas a afectar en el nombre de Jesús. Ese es un ejemplo. En el nombre de Jesús. ¿Y quién lo va a hacer? Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a seguir nada más el patrón de lo que nos está dado para que usted vaya entendiendo, pero vamos a ir haciendo unos ejercicios prácticos y sencillos para que usted lo vaya viendo. Muy bien, ya dijimos, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, hablará nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Aquí es cuando el Espíritu Santo viene con usted. ¿A quién le pide hablar eso? A Jesucristo, y Jesucristo lo va a hacer. Si usted quiere que ese don de lenguas se manifieste en usted, entonces ¿qué le va a decir a Jesús? Jesús, en tu nombre te pido que me des ese don de lenguas que viene a través del Espíritu Santo. ¿Y quién lo va a hacer? Jesús. Jesús. Por eso es que está, bueno, tranquilos, vámonos tranquilos. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué? Porque confiamos en el nombre de Jesús, y Jesús es quien no va a dejar que eso nos afecte. Ahora bien, no es tentar a Dios, no es decir, no, pues yo en este momento voy a tomar este veneno para que quede en claro que en el nombre de Jesús Él es mi protector y Él, como me prometió, así lo va a hacer. No, porque en ese momento tú estás tentando a nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo estás poniendo a prueba. Y la misma Biblia dice que no debemos de tentar a Dios, o sea, no es ponerlo a prueba, es lo que se refiere la palabra tentar. Entonces no es así, de esa forma. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Quién va a sanar a esos enfermos? Jesús. Señor Jesús, en esta hora yo te pido sanidad para tal o cual hermano o hermana, para tal niño, para tal anciano, o sea, pero en el nombre de Jesús. ¿Sí? O sea, queda muy clarito. Queda muy claro que en el nombre de Jesús vienen la sanidad, viene el echar fuera demonios y viene el que Jesucristo te va a guardar. Ahora bien, aquí va a venir lo interesante. Esto nos debe de quedar claro. Recuerda que
en el nombre, acuérdate que dijo Jesús que todo lo que pidieras en su nombre, Jesús lo iba a hacer. Ahora bien, la oración al Padre. Todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, yo lo haré. Son dos cosas diferentes. Todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién? A Dios. Puede decir Jehová, el Shaddai, Eloé, Shebaod, el nombre que usted le quiera, de acuerdo a cómo doctrinalmente esté usted enseñado, usted le va a pedir en el nombre de Jesús. Ahora bien, y aquí nos vamos a tardar un poquito, porque por eso quise de una forma rápida y sencilla avanzar, primero enseñando el 14 y después el 13. ¿Por qué? Porque aquí va a ser todo un desarrollo de todo un pasaje de Mateo 6, versículo del 5 en adelante, que son varios pasajes, y vamos a ir viendo qué tipo de oración es, poniendo ejemplos, siendo claros y concisos a qué se refiere, dando las definiciones de los vocablos que hay aquí interesantes para el desarrollo de nuestra oración, y que usted no le tenga miedo a la oración, sino que usted aprenda a orar. Entonces, ya aprendió que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se sanan enfermos, se echan fuera demonios, y se previenen las enfermedades en el nombre de Jesús, y Jesús lo hará. Muy bien. Ahora vamos a ver la oración al Padre, que tiene que ver con aquello que recitan la Iglesia Católica como si fueran grabadores, con el Padre Nuestro. Esta es la oración al Padre. Muy bien. Cuando ores, la palabra orar es o significa estar cerca, estar en su presencia, estar delante. ¿De quién? De Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Por eso es interesante que usted entienda que cuando usted ora, usted delante de quién está. Antiguamente, por la década de los 80s y de los 90s, hay un vocablo respecto a Satanás que significa el señor de las moscas. Este vocablo fue utilizado por muchos creyentes, sacando de su contexto el tema de la liberación y yendo mucho más allá en su exageración, que decían que cuando había una mosca no había que decir nada ni había que orar, porque el enemigo sabía que estábamos orando y que se lo iban a comunicar a él. ¿A poco? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú, cuando estés cerca de Dios, cuando estés delante de Él, cuando estés en su presencia, es lo que significa, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie. O sea, no ande usted y que todo mundo lo escuche, y que todo mundo ahí donde esté. O sea, usted no ora en su casa, pero en la iglesia usted se explaya y la gente le dice qué bonito ora, que hermano, un deleite, que usted hasta más como pavo real. Dice la Biblia que no, que de esa forma no. Y por eso dice, como los hipócritas, no que usted sea un hipócrita. Grave es eso. Se llama similitud, comparado con un hipócrita. Entonces dice, no le ande haciendo usted así. Cuando usted esté cerca de Dios, no haga eso. No haga esa parte. ¿Sí? Entonces es una prohibición andar quedando bien con la gente en nuestra forma de orar. Muy bien, por eso, vamos despacito. De pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos ¿por quién? Por los hombres, ya le dije, por los hermanos, que lo anden allá adulando, que lo anden alabando, que le andan diciendo ahí cuanta cosa, y usted más creído.
más cree en eso y más lo hace, porque no ha leído esto. Entonces, ¿qué es la oración? Estar cerca de Dios, estar delante de Él o estar en su presencia, es estos vocablos que aparecen en esta oración. Muy bien, vamos a seguir adelante. Mas tú cuando estés, y vamos a traducirlo nuevamente, tú cuando estés delante de Él, delante de su presencia, cuando estés cerca, entra ¿dónde? En tu aposento, y cerrada la puerta, delante de tu Padre, o sea, delante de Dios, cerca de Él, en su presencia, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la oración más importante en la vida del creyente? La oración que se hace en la intimidad. La oración donde tú a solas estás con Dios. Por eso de aquí, mis amados hermanos que solamente oran en la iglesia o solamente están orando cuando se congregan, cuando se reúnen, amado hermano, está bien hacerlo, no estamos diciendo que esté mal, pero la oración más importante es aquella que tú haces en secreto con Dios. Por eso es que estamos explicando toda esta serie de rudimentos para que nuestros amados hermanos que son nuevos o los que ya tienen tiempo y no han entendido acerca de la oración se vayan familiarizando cuál es la importancia y sean personas más de oración que en sus cuartos, en el lugar donde habitan, sean personas que doblan su rodilla delante de Dios porque están cerca de su presencia, que Dios está en ese espacio que usted tiene, porque en el momento en que usted ora, créame, todas las tinieblas que están sobre su casa se disipan porque usted está en la presencia de Dios. Todas esas tinieblas que cubren su hogar se disipan. Por eso es interesante, por eso lo estamos explicando. A ti, amado hermano, que tienes problemas en tu hogar, que durante esta pandemia a lo mejor han venido una serie de problemas a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus seres queridos, a tus seres amados, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo que la presencia de Dios se manifieste en tu hogar, porque la presencia de Dios ahí está. Por eso es importante porque has estado en ocio, porque has pensado que Dios no te ve. Has pensado que nadie se va a dar cuenta de que no estás siendo una persona que está consagrada y dedicada a lo espiritual, sabiendo que Dios, que lo llena todo, está ahí. Ah, ¿verdad? No que nadie te ve, no que nadie sabe. Ya fuiste descubierto, amado hermano. Ya te descubrió Dios. Y es tiempo de que seas restaurado y que seas renovado. Es tiempo de que te levantes en el nombre de Cristo y tu vida se renueve, se transforme y te llenes de su presencia, y cuando ores, tu oración siempre subirá delante de su presencia porque su presencia está ahí. Él te está escuchando. Él está viendo lo que hay en tu vida y en tu corazón. Entrégale cada parte de tu vida a Él. Todas las áreas que en tu vida te están afectando, te están dañando, que no dejan que tú avances como creyente, entrégaselas a Él. Entrégaselas a Él. No dejes que tu vida siga siendo una vida de ausencia de las cosas espirituales. Sea una persona restaurada, renovada, una persona transformada por el poder de nuestro Dios. No sigas siendo una persona que está caída. No seas una persona que no tiene esperanza. Tu esperanza está en Dios. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Dice, y orando. O sea, y cuando estés cerca de Dios, cuando estés delante de su presencia, cuando estés cerca de Él, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué se refiere con esa palabrería y esas vanas repeticiones?
A ver, ¿cuánta gente le predica a Dios? A ver, ¿cuánta gente le predica a Dios? Y como dice tu palabra, Dios mío, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Pues Él envió el mensaje. ¿Para qué se lo repite? Esas son vanas repeticiones. Esas son vanas repeticiones. ¿Qué son las palabrerías? Aquellas pedradas que usted le echa a los hermanos. Que le dice, y Dios mío, te encargo a estos hermanos, velos, Dios mío, ni Biblia traen, ¿qué van a aprender, Padre eterno, si mira, en sus vidas hay pecado, en sus vidas, o sea, por fin, ¿está usted orando por los hermanos o los está acusando? Porque esas son palabrerías. O sea, ¿qué está haciendo usted? Si usted está cerca de Dios, está en su presencia, está cerca de Él, ¿por qué desperdicia el tiempo? ¿Usted cree que el sumo sacerdote desperdiciaba el tiempo si solamente una vez al año tenía la oportunidad de entrar una vez en el lugar santísimo? ¿Y usted cree que él tenía tiempo de utilizar este vocabulario? No, Señor mío, hay cosas más importantes. Entonces, muchas veces nosotros cuando oramos acusamos a la gente. En vez de pedir restauración y renovación para nuestros hermanos, usamos entonces esa vana palabrería o esas vanas repeticiones. Ahora bien, ¿está mal entonces orar con la escritura? No, no está mal. Pero que usted le ponga más palabras, más sazón a aquella palabra. Dios mío, yo sé que tú eres mi pastor y que tú eres quien me ayuda, quien me fortalece, quien me guía, quien me enseña, quien me capacita. Tú eres quien me cuida. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayudador, tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. No voy a tener miedo porque tú me infundes aliento para perseverar y seguir adelante. Y entonces usted comienza a hacer una oración, sí, escritural, pero no basada, y como dice, y hasta le pone usted libro y capítulo y versículo. O sea, amado hermano, no usted esté ahí con sus repeticiones. Esas a lo que se refiere precisamente la escritura, o es como Jesús nos quiere primero a saber de qué manera no tenemos que orar, porque Él empieza, fíjese cómo empieza el Señor Jesús. Él empieza primero enseñándonos cómo no se debe de hacer. Primero nos está enseñando lo malo, señalando las cosas que estamos haciendo mal en nuestra oración. Y después nos va a enseñar correctamente. Por eso le digo que es interesante, amados hermanos, conocer todo este tipo de mensajes, conocer que, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y muy bien, vamos a seguir adelante. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los hipócritas. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. O sea, Él conoce nuestras necesidades, pero no quiere que andemos allí en la iglesia orando de pie y en alta voz, ni tampoco quiere que usemos vanas palabrería y que no estemos usando esas, no, vanas repeticiones y palabrerías. Eso no quiere. Dios lo que no quiere es que seamos como los hipócritas. Él no quiere que tú solamente seas admirado de los hombres. O sea, eso es lo que Dios no quiere. O sea, Dios quiere que si esa intimidad, ese reflejo de eso que está ahí, tú también lo haces en tu casa o solamente lo estás haciendo para que la gente te vea, la gente te admire y deje de admirar a Dios.
O sea, Dios lo que no quiere es que tú estés ocupando un lugar que a Dios le corresponde. Por eso es que Jesús dice que no te hagas semejante a ellos. No te hagas semejante a ellos porque tu Padre, o sea, después de toda esa serie de cosas, dice que Dios ya sabe cuáles son tus necesidades, o sea, que no hay necesidad de eso. O sea, no hay necesidad de andarte poniendo de pie, haciendo ese tipo de oraciones, porque Dios tiene el control. Es a lo que se refiere. No, no son las formas, no es el método del cual tenemos que emplear para orar. Muy bien. Dice, pero fíjese ahora a continuación. Ustedes, pues, oraréis así. Ustedes, pues, cuando estén cerca de Dios, cuando estén en su presencia, cuando estén cerca de Él, es así. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, primero es exaltar la grandeza de su majestad, de su verdad. ¿Cómo le hacemos nosotros? A pesar de que hacemos, a lo mejor no utilizamos lo que dijimos al principio, sino que nosotros inmediatamente cuando oramos es pedir. Pedir, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, y que por esto y que por aquello, y no es así. Primero tiene usted que aprender a exaltar su nombre. Padre eterno, los cielos cuentan su gloria. Gracias, bendito Dios y bendito Rey, te alabo y te bendigo. Gracias, gracias porque usted creó todas las cosas y así todas las cosas han sido, y usted mirará al que es pobre de espíritu y que tiembla ante su palabra. Gracias, Padre eterno, porque usted lo llena todo. Usted es grande, usted es poderoso, bueno y digno en gran manera de ser alabado, de ser exaltado, porque usted lo conoce todo, usted lo sabe todo. Gracias, amado Dios, porque usted es mi Dios y mi Redentor. Usted es mi gloria, quien levanta mi cabeza, usted es quien me fortalece y quien me ayuda. Le alabo y le bendigo para siempre, porque usted es mi Rey y usted es quien me ha salvado de las tinieblas. Pero usted comienza a exaltar el nombre de Dios. Usted comienza a alabar el bendito nombre de Dios. Así es como se empieza una oración. No se empieza ahí a andar de pedigüeño. Entienda esto, amado hermano, por eso lo estamos haciendo clarito, porque Jesús dijo, ustedes van a orar así. A ver, este ejercicio de oración será un patrón para que ustedes los lleven. Y ya le dije la palabra orad, ¿qué es lo que significa? Estar en su presencia, estar cerca de Él, estar con Él. Eso es lo que significa la palabra orar. Entonces, usted cuando esté orando, empiece alabando a Dios. Empiece usted, no empiece haciendo cosas que no están. Inclusive dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya dijimos que primero hay que rendirle alabanza a nuestro Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Ahora viene su voluntad gloriosa, su voluntad maravillosa en medio de ti, en medio de tu familia, en medio de tus hijos, en medio de tus hermanos, en medio de la iglesia. La voluntad de Dios agradable y perfecta es lo que usted debe de pedir para la guía de la iglesia, de los hermanos, de las personas que le rodean. La voluntad gloriosa de Dios se manifestará en sus vidas. Las enseñanzas y todo lo que los hermanos quieran aprender, usted orará para que la voluntad de Dios sea la que se manifieste en medio de ellos. Pero volvemos a lo mismo, y todavía no es la hora de pedir, hermanos. ¿Ya se dio cuenta? Una, alaba y bendice a Dios. Y dos, usted le pide a Dios que se haga
su voluntad, así en los cielos como en la tierra. ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios es la que debe de prevalecer en su oración. La voluntad de Dios. Padre eterno, si en tu voluntad está darme sabiduría, que así sea. O sea, fíjese, le está usted diciendo a Dios que si en la voluntad está en el darle sabiduría, y usted está diciendo, así sea, Dios. O sea, amén, amén, Padre eterno. Si tú quieres darme sabiduría, que así sea, Dios glorioso, porque es lo que significa la palabra amén. Así sea. O sea, usted está afirmando ese creer de la voluntad de Dios. No se está desviando de lo que usted está aprendiendo en la oración. Entonces, abusados. Abusados, acuérdense, es pedir la voluntad de Dios. Si en tu voluntad está que yo suba en el trabajo, si en tu voluntad está que consiga un mejor empleo, si en tu voluntad está que yo me case con fulano, con sutano, que si en tu voluntad está que yo me salga de la iglesia, tú pon los medios suficientes para que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero usted está poniendo la voluntad de Dios por delante. No quiere usted tomar una decisión, sino que deja que Dios tome la decisión por usted. No, que muchas veces oramos y según nosotros tratamos de pedir guía a Dios y ya tomamos una decisión. Entonces ya nomás lo que estamos haciendo ya es un plano religioso. O sea, ya nada más estamos haciéndole ahí al religioso porque nosotros ya decidimos qué hacer. Entonces, no nos equivoquemos y esperemos esa respuesta delante de Dios, porque eso nos ayudará a manifestar esa cualidad de ser paciente. Sea cual sea la voluntad de Dios, es la que usted debe de seguir y es la que debe de prevalecer. Pero es como debemos de orar. Entonces, todos aquellos amados hermanos que inclusive no piden porque la voluntad de Dios sea restaurar su hogar, restaurar su matrimonio, sino que toman una decisión de dejar hasta ahí a la esposa, a los hijos, o la esposa abandonar al esposo porque ya están ustedes cansados, entonces no han pedido, no han orado porque la voluntad de Dios se manifieste. Y Dios lo que quiere es que su voluntad agradable y perfecta se manifieste en medio de tu oración. Por eso es importante pedir siempre esa guía, esa sabiduría conforme a su voluntad. No es que, por eso en Santiago dice que muchas veces pedimos y pedimos mal, porque no estamos pidiendo conforme a lo que Dios quiere. Y siempre que pedimos, dinero, reconocimiento, o sea, pedimos otras cosas externas que lo que más importa, que es lo interno. Porque si Dios primero te sana y te restaura, cuando Dios envíe de esas bendiciones a tu vida, como tú eres una persona restaurada y renovada, nada de eso hará que te perturbe del amor de Dios y nada de eso te va a desviar porque eres una persona que ha puesto a Dios como su esperanza, a Dios como tu salvación y que ahora la voluntad de Dios, a pesar de lo que te ha dado, tú sigues firme porque eso no es importante para tu vida. Sin embargo, hay gente que le da más importancia a todas esas cosas y entonces por eso se desvían, por eso tropiezan, por eso caen, porque no dejan que la voluntad de Dios se manifieste. Inclusive hay personas que se salen de las iglesias pensando que es la voluntad de Dios cuando solamente es una prueba de nuestra fe. Por eso es, amados hermanos, que debemos de conocer todo el contexto de las cosas para así poder seguir la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora sí, Padre eterno,
yo le pido que nos sustente, que nos ayude. De acuerdo a su voluntad nos ayude para que en la casa no falte nada. Que usted nos ayude a extender el dinero que tenemos sea una bendición. Porque si tú, amado hermano, dinero que tienes, en vez de ser una bendición, es una maldición, algo estás haciendo mal. Dios no te ha dado sabiduría para saber administrar tus finanzas. Y tienes que pedirle a Dios que te ayude a ser una persona que se administra de acuerdo a su voluntad. Porque si no, solamente estás desparramando. La bendición se te está yendo de las manos. A pesar de que a lo mejor tu sueldo es más alto que el de mucha gente, sin embargo no te alcanza porque algo en tus finanzas estás haciendo mal. Entonces, la Biblia también dice que cuando tú estés cerca de Dios, tú también le digas acerca de tu sustento, acerca de lo que han de comer tus hijos, tu familia, de lo que han de estar. Pero ya se dio cuenta que no es al principio como lo debe de hacer, sino es en una etapa intermedia de su oración, después de haber adorado a Dios, de haber pedido su voluntad. Ahora dice Dios, ahora sí, el pan nuestro de cada día, Padre eterno, que no falte, oh Dios, que no falte, Padre eterno, sino que usted sea quien nos sostiene. ¿Cuántos de nosotros hemos visto su mano milagrosa durante esta pandemia? Que no nos ha faltado nada. No nos ha faltado nada de las promesas que dio, sino que Él ha sido fiel. Que a pesar de que no hay trabajo, a pesar de que hay muchas carencias en medio de muchas familias, a muchos Dios nos ha guardado y nos ha ayudado. Que hemos recibido bendición durante toda esta pandemia, a pesar de lo que sucede no solamente en tu hogar, sino a nivel mundial. Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, porque ninguna de sus promesas que Él nos ha dicho caerá en tierra. Entonces, por eso es importante que tú entiendas acerca de la oración, acerca de su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hasta aquí, amados hermanos, es que usted le va a pedir a Dios que lo perdone. Pero como también usted ha perdonado a aquellos a quienes le han quedado a deber. ¿A qué se refiere el texto? A muchos cristianos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la vida lamentable que hemos vivido, a pesar de la vida tan caótica que hemos vivido, de los pecados, las personas que hemos sido, Dios de ahí nos rescató y perdonó todos nuestros pecados. Todo lo que cometimos, y fueron cosas feas que hicimos, cosas de las cuales nos avergüenza, inclusive tan solo saber que nosotros hicimos ese tipo de cosas, y que nos sentimos muy avergonzados de ser personas tan desleales, tan infieles, qué tipo de seres humanos éramos. O sea, cosas que ni siquiera se pueden mencionar por respeto a la gente, por respeto a nuestros seres queridos de quienes éramos, que ahora una persona que solamente nos ha hecho una cosa mínima, no se la podemos perdonar. O sea, fíjese, delante de Dios, Él también quiere que tú perdones a aquellas personas que de una manera, no como tú y yo ofendimos a Dios, sino de una manera sencilla, a lo mejor una grosería, una falta de respeto, una
una mueca, un saludo que no te dieron, tú no perdonas a ese hermano o a tu familia. Cuando ores debes de perdonarlos, decirle a Dios que tú bendices a esa persona. ¿Por qué no lo haces? O sea, la palabra perdonar es la palabra dejar en libertad. Libertad, ser libre. O sea, ¿cómo es que tú quieres que Dios te haga libre si tú no quieres dejar libres a los que te han ofendido? A ver cómo. O sea, tú eres peor que Dios. O sea, porque Dios quiere que tú seas libre, pero tú quieres seguir atando a la gente. ¿Cuántas veces en los matrimonios se siguen cantando cosas que les pasaron, que vivieron hace muchos años? Y somos cristianos. Estoy hablando de hogares cristianos. Estoy hablando de creyentes, con creyentes. A ver, amados hermanos, ¿qué óvole? ¿Dónde está entonces puesto oración? ¿Dónde está tu entendimiento de este pasaje? Y esto lo digo, amados hermanos, no para los hermanos que van empezando, también lo digo hasta para la gente que es líder, que tienen muchos problemas en sus matrimonios, en sus relaciones con sus hijos y no han perdonado ni han dejado libres a sus familias. Cada vez que están enojados se recuerdan todo ese tipo de ataduras, de amarguras, de rencores, de odios, de corajes, de resentimientos, siguen ahí. ¿Y la oración? Por eso es bien importante lo que Jesús nos viene a enseñar respecto a la oración. Es tan interesante que nosotros dejemos libres a los que nos deben, como también Dios nos va a hacer libres de lo que le debemos. Pero si tú nada más quieres ser libre y que los otros te queden a deber, entonces eres una persona injusta. Eres una persona que ahorita lo vamos a leer. Con eso vas a entender. ¿Por qué sigues atado? ¿Por qué sigues siendo una persona que no progresa? Que no crece espiritualmente. Y llevas muchos años. Ahorita la Biblia te va a responder el por qué. Y dice, y no nos pongas a prueba, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y nuevamente, así es, amado hermano. Miren, voy a poner este ejemplo. Hace muchos años había una hermana que era soltera. Entonces esta hermana, en un momento de debilidad, ya se iba a ir con una persona a un hotel. O sea, ya estaba en la puerta. Para que vea cómo es Dios de grande. O sea, ella ya estaba ahí para meterse al hotel con un hombre. ¿Y qué cree que pasó? Pasó una hermana y le dijo, ¿qué haces aquí? Y dice, no, pues es que nada más estaba aquí, pues ya vámonos. Y se la llevó. Ahí está. Dios no te pone a prueba, hermano. Dios no te pone a prueba. La que es probada es tu fe. Y muchas veces hemos salido reprobados. Muchas veces hemos reprobado, pero no porque Dios nos repruebe, sino que nosotros mismos no le creemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hermanos? Digo, y lo voy a decir con todo respeto, amados hermanos, han caído en adulterio, en fornicación, en pasiones desordenadas. ¿Cuántas mujeres han engañado a sus esposos? ¿Cuántas
¿Cuántos jóvenes han tenido relaciones con una mujer casada y viven atrapados en esa parte? Pero no es que Dios pusiera a esa persona, sino que cuando tu fe puesta a prueba, Dios, que pudo haberte librado, tú no oraste, porque la Biblia dice, mas líbranos, no nos dejes caer en tentación. O sea, mire, amado hermano, le voy a poner un ejemplo. Y esto es lo que yo creo de mi persona, ¿eh? Esto es lo que yo creo de mi persona. Yo no soy una persona agraciada, ni soy una persona, uy, qué galán es el hermano, qué guapo, no. No, 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 no. Ni yo mismo tengo ese concepto porque hasta yo mismo me burlo de mí. Así de sencillo. O sea, a mí si una persona se burla de mí, yo me hago más burla que la persona que se quiere burlar de mí. Así de sencillo. Y entonces una vez, no voy a dar el nombre de la tienda para no hacer ningún comercial. Recuerdo que era mi cumpleaños y le había dicho a mi esposa, oye mi amor, es que me quiero regalar unos tenis. O sea, yo hacerme un regalo. Digo, aparte del regalito que me dieron. Le digo, yo quiero hacerme un regalo y me dice, pues ve, pues para que te lo compres y a tu gusto y no sé qué. Bueno, chistes de que ya tenía yo la autorización. Y y ya voy compro los tenis, pues ya voy saliendo ahí con mi bolsita, pues de repente uno anda ahí tonteando viendo otras cosas y se me acerca una muchacha, lo voy a decir así, lo voy a decir así, no era mal parecida, era bien parecida, y me dice que me espere. ¿Sabe qué hice? Agarré y me fui, así de sencillo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado? Tal vez hubiera caído, hermanos. Y lo pongo esto no por jactancia, amados hermanos, no por jactancia, sino que Dios nos puede guardar. Dios nos puede guardar, pero es que usted también ponga de su parte para no caer en ese tipo de cosas. Lo mismo, amadas hermanas, cuando alguien les habla en la calle, a ver, ¿cuántas veces usted se queda o huye? ¿Qué es lo que hace? Lo mismo con los hermanos. A ver, te habla una joven, ¿qué haces? ¿Le haces caso? O mejor dices, ahí estuvo la cosa. Entonces, es tener cuidado con la parte espiritual que nosotros estamos también haciendo. Siempre que salimos a la calle estamos expuestos. Pero ¿qué tanta es tu fidelidad a Dios? Entonces, en tu oración, sí, Dios te puede guardar, pero ¿cuántas veces ni siquiera por eso oramos? Porque Dios nos guarde, porque Dios nos libre de la tentación, del mal. O sea, a veces de verdad, amados hermanos, salimos a la calle sin haber orado, o sea, nada más a la buena de Dios. Y no, o sea, y no tenemos ese contacto, esa relación con Dios. Entonces, por eso es importante, amados hermanos, que tengamos una vida de oración, una vida en la cual nosotros oremos delante de Dios y nos llenemos de su presencia. Muy bien, entonces tú pídele a Dios que te libre del mal y que no te deje caer en tentación. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, usted va a seguir después de esta parte de que Dios lo guarde, Dios lo libre, Dios lo proteja, Dios lo esconda de la gente que le quiere hacer daño, de la gente que se sube a asaltar, que la gente que vende drogas, ya sea en su trabajo para con sus hijos, que Dios los guarde, que Dios los libre de caer. Después de eso usted sigue alabando a Dios, de que suyo es el reino, la gloria y el poder. Y aquí viene la pregunta que le decía hace rato, que Dios nos responde.
porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, no dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará las vuestras. Entonces, usted va a terminar su oración nuevamente alabando y bendiciendo a Dios. Es como concluye su oración nuevamente en esa alabanza a Dios. Es que usted va a cerrar su oración nuevamente hablando de su grandeza, de su majestad, de su poder, hablando de las maravillas que Él ha hecho en medio de su vida, de donde lo rescató. Ahora bien, y aquí es el consejo que nos ha dado el Señor Jesús para concretar la oración. Ya Jesús nos dijo que perdonemos a nuestros deudores. Si nosotros perdonamos a la gente que nos ofende, dice, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Pero si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos ha perdonado. A ver, amado hermano, ¿ya entendió por qué está atado? ¿Ya entendió por qué no crece? ¿Ya entendió por qué no ha sido restaurado ni renovado? Porque en esa oración usted no ha sido honesto con Dios. Usted no ha dejado libres aquellas cosas que le afectan. Usted tiene todavía en la mente aquello. Es que mi esposa me dijo, es que mi esposo me dijo, es que mis hijos me gritaron, me insultaron. Eso no se debe de hacer. ¿Y cuándo los va a dejar libres? ¿Cuándo los va a perdonar? ¿Cuándo usted va a ser restaurado? ¿Cuándo usted va a ser renovado? ¿Cuándo se va a levantar en el nombre de Jesús y ya no ser esa persona que sigue abatida y derrotada? ¿Cuántas cosas que te han dicho, que te han ofendido, las sigues teniendo dentro de ti? Y has guardado mucha amargura y mucho rencor en tu vida a pesar de que eres cristiano. A pesar de que aquí, amado hermano, no estamos hablando si eres salvo o no eres salvo, sino lo que hay en tu interior. A pesar de que tienes a un Dios que te escucha, a un Dios que te oye, no has dejado esas áreas de tu vida y se las has entregado al Dios y Padre eterno, a pesar de todas las oportunidades que has tenido de entregar esas áreas de tu vida a Él. Por eso es que es muy importante que si tú perdonas a la gente, Dios te perdona. Si tú no perdonas a la gente, Dios no, perdóname por lo que te digo, Dios no te ha perdonado. Y eso lo puedes leer en la Biblia. Entonces, ¿quieres ser restaurado? ¿Quieres ser renovado? ¿Quieres volverte a levantar en el poder de su nombre? ¿Quieres que Dios restaure tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos? Arrepiéntete. Ven a Él. Déjate llenar por la presencia de Cristo y deja que Él sea quien te transforme y quien te ayude. Déjate renovar, déjate transformar, déjate guiar en el nombre del Señor. Vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estamos. Suyo es el poder, la honra y la gloria le pertenecen a usted. Padre eterno, venga su reino a nuestra vida y hágase en nosotros su voluntad. Padre eterno, yo le pido que en su voluntad usted restaure a mis hermanos, los transforme, los ayude, guíe sus pasos y sus caminos, los enseñe a que perseveren en usted día con día. Padre eterno, en el nombre de Jesús, que sus vidas sean renovadas y transformadas en el poder de su nombre. Padre eterno, supla todas sus necesidades que a ellos les hagan falta, físicas y espirituales. Renuévelos y transfórmelos. Ayúdelos, Padre eterno, a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque ellos son más que vencedores, porque usted los ha amado. Gracias, gracias, amado Dios, y proteja a mis hermanos, guárdelos de todo mal, de toda tentación, líbrelos.
enséñelos a orar, enséñelos a pedir, enséñelos, Padre eterno, a que ellos sean personas de oración, personas que se fortalecen en el poder de su nombre, y también, Padre eterno, personas que perdonan a quienes les han ofendido, a quienes han abusado de ellos, Dios glorioso y Dios maravilloso. En sus manos pongo la vida de cada uno de ellos, y que se haga su voluntad. Gracias le doy, alabando y bendiciendo su nombre, en Cristo Jesús. Gracias por sobre todas las cosas, mi Señor y mi Dios. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.